En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ayer celebramos la fiesta de los 7 dolores de la Santísima Virgen María y hoy, primer sábado de mes, quisiera aprovechar para seguir con algunas de las ideas del sermón de ayer, la fiesta de la compasión. Decíamos que María Santísima, en esa compasión de su Hijo al pie de la cruz, por un lado nos muestra que debemos cooperar a la gracia, la cooperación a la gracia, eso es la compasión de la Santísima Virgen María. Y en ese sentido nos impulsa, nos motiva a nosotros a hacer lo mismo. No nos vamos a salvar si no somos repetidores de la pasión de nuestro Señor en nuestra vida, en nuestra alma. Entonces, en ese sentido, la compasión nos mueve a cooperar con la acción divina de la redención. Y decíamos, ¿no es cierto?, que San Agustín lo resume a esto en una frase muy hermosa: aquel que te creó sin ti no te salvará sin ti. Entonces, en ese primer aspecto vamos a comenzar la Semana Santa, la gran semana, y tenemos que cooperar a la gracia. Tenemos que ser compasivos y hacer de la pasión de nuestro Señor, hacer nuestra propia pasión. De la muerte de nuestro Señor, hacer nuestra propia muerte. Para después de la resurrección de nuestro Señor, hacer nuestra propia resurrección. Es decir, revivir los misterios de nuestro Señor Jesucristo. Y en el segundo aspecto, entonces, la compasión es tomar el dolor y la tristeza del prójimo como si fuera propia. Y en eso también la Santísima Virgen María, el corazón inmaculado de María, nos muestra cómo ella es compasiva, no solamente con su Hijo, sino con todos sus hijos, ¿no? Porque ella sabe muy bien que al cooperar a la gracia para la redención del género humano, está perdiendo su Hijo para ganar tantos hijos, ¿no? Todos nosotros. Por eso en el Evangelio de esta misa del Inmaculado Corazón de María, tenemos ese Evangelio de la cruz, ¿no? Y que nuestro Señor, en una de esas 7 palabras que dice en la cruz, bueno, precisamente dice eso, ¿no? Hijo, ahí tienes a tu madre, madre, ahí tienes a tu hijo. Entonces, la compasión, simplemente para esta oportunidad, seguir en lo que nos enseña San Pablo como algunas ideas que nos pueden servir para preparar la Semana Santa que vamos a comenzar. Entonces, los invito a considerar lo que dice San Pablo a los Filipenses, capítulo 2. Tened los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Tened los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, quien existiendo en forma de Dios no reputó como botín codiciable ser igual a Dios. Antes se anonadó, tomando la forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres, y en la condición de hombre se humilló, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tened los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Se anonadó. Entonces, eso es lo que vamos a meditar desde mañana, ¿no es cierto? Comenzamos esta gran semana de los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, y lo que está, ¿no es cierto?, como fundamento de todo es la humillación de Cristo. La humillación de esa humanidad que Él asume precisamente para ofrecerse en sacrificio por nosotros. Entonces nos invita San Pablo a los filipenses a tener esos mismos sentimientos. Si Cristo se humilla, ¿cómo nosotros no nos vamos a humillar en esta semana? ¿Cómo no vamos a hacer nuestra la pasión de Cristo? ¿Cómo no vamos a ser compasivos? Es decir, ¿cómo no vamos a cooperar con la gracia? Nos tenemos que hacer nada en esta semana, nos tenemos que anonadar, siendo igual a Dios, teniendo o existiendo en la forma de Dios,
teniendo naturaleza divina de toda la eternidad, asumió la naturaleza humana, tomó forma de esclavo, dice San Pablo. Se humilló sin dejar de ser Dios. Asumió una naturaleza humana precisamente para mostrarnos a nosotros cuánto nos ama y cuál es el camino, el único camino para que nosotros nos salvemos. Hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, la obediencia, ¿no? Entonces, María Santísima, ella sí que indudablemente tuvo los mismos sentimientos de Cristo en su pasión. La pasión de Cristo es su propia pasión, por eso es corredentora Nuestra Señora. Por eso padece exactamente lo mismo como lo meditábamos ayer. Los dolores, las tribulaciones, todo eso lo sufre Nuestra Señora, toda esa tristeza de ver a su Hijo morir, todo eso lo sufre espiritualmente. No físicamente, por lo menos no directamente de parte de nadie, sino espiritualmente. Entonces ella también se humilla, se hace obediente al pie de la cruz, ofrece el sacrificio de su propio Hijo. Entonces todo esto es lo que tenemos que meditar a partir de mañana, nos tenemos que ir preparando precisamente para tener los mismos sentimientos de Cristo. Si no cooperamos a la gracia, si no hacemos nuestra la pasión de nuestro Señor, si no entramos en este ejemplo y esta virtud y perfección de la compasión, no nos vamos a salvar, ¿no? Entonces, bueno, ojalá que todos podamos aprovechar de estos misterios que vamos a contemplar y sigamos a San Pablo con lo que nos enseña. Hay también otra frase muy hermosa y con esto termino. En Gálatas 2:20, vivo yo, mas no yo, sino Cristo que vive en mí. Entonces esta Semana Santa también tiene que ser para eso, para que Cristo viva en nuestros corazones. Y si realmente amamos a nuestro Señor, vamos a, no digo repetir, sino revivir todos los misterios de nuestro Señor, especialmente su pasión y muerte, para resucitar con nuestro Señor. Entonces tengamos estos mismos sentimientos de Cristo en su pasión, humillémonos, confesemos nuestros pecados, hagámonos hasta obedientes hasta la muerte de nosotros mismos para anonadarnos. Y así realmente vamos a poder tener una verdadera resurrección espiritual. Y no vamos a dejar pasar por alto esta Semana Santa y vamos a recoger muchos frutos junto con la Santísima Virgen María, que ella, su corazón inmaculado, tuvo todos los sentimientos de nuestro Señor Jesucristo en su pasión. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.